La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Doy gracias al Todopoderoso. Primero porque Dios es grande y bueno en el favor de toda la humanidad. Todos aquellos que le buscan de todo corazón lo encontrarán y serán felices, dichosos, prosperados, bendecidos. Porque Dios es grande en misericordia. Quisiera que entendiese verdaderamente el propósito del amor de Dios para con usted. Los hombres ciertamente creen, la mayoría, de que Dios los ha abandonado y que todas las cosas que pasan, terribles, amargas, tristes, dolorosas, piensan que Dios los ha abandonado. Todo al contrario, lo que usted siente son consecuencias del mismo pecado, de haberle dado la espalda al Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Pero quiero hablarle lo que es el verdadero amor de Dios. Lo que Jesús es para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese un pasaje citado por cientos de miles de veces en toda la faz de la tierra. Este pasaje ciertamente que Jesús lo citó en Juan capítulo 3, verso 16. Está hablando de la grandeza, de la majestad del amor de Dios en el favor del perdido pecador. En el día de hoy quiero llevarlo a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 22, verso 3. Este hombre dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En este interesante pasaje bíblico encontramos a un hombre que tiene plenitud de confianza en Dios. Él se apropia de Dios y él dice: Dios mío, es propiedad exclusiva, porque él lo ha invitado para ser totalmente su siervo. Lo ha invitado para que sea su Dios, él su siervo hacia Dios. Y Dios totalmente también dice: tú eres mío. La bondad de Dios se extiende de una forma sobrenatural sobre todos aquellos que se apropian de Dios y que lo hacen propio. Y dicen: Dios, tú eres mío y yo soy tuyo. Cuando tú tomas esa decisión delante de Dios, entonces tendrás la presencia de Dios contigo y te va a bendecir con paz, con gozo, con alegría, con libertad. Habrá prosperidad también, no solamente interna, sino que Dios te prosperará. Todos tus amigos sabrán que Dios está contigo. Y serás prosperado en todas las cosas que emprendan, porque Dios estará de forma tan especial para bendecirte, para prosperarte. Cuán hermoso es entender de que Dios está dispuesto a que tú te adueñes de él y digas: Dios mío. Y digas también: fortaleza mía, porque eso es Dios. Y cuando vemos a Samuel citando estas palabras de David, David habla en este pasaje de 2 de Samuel capítulo 22. Y entonces David dice claramente: Dios mío, fortaleza mía. Y cuando habla David de fortaleza mía, está hablando en términos militares.
Una fortaleza es un lugar totalmente construido con propósitos de defensa para proteger de todo dardo del fuego del maligno. En este caso, David como guerrero, como rey, un hombre combatiente, conoce de que Dios es su fortaleza. No importa en qué batalla se encuentre, no importa cómo esté rodeado de enemigos, Él ha hecho de Dios su fortaleza, lugar de protección, lugar donde está totalmente libre del peligro. Cuán importante es que el hombre reconozca que Dios es todopoderoso para libertarlo y para salvarlo de las garras de su enemigo. Por lo tanto, reconozca que Dios tiene todo el potencial para destruir el enemigo de la droga que te hace pedazo, para destruir ese enemigo de tristeza, de dolor, de amargura, de odio que hay dentro de ti. David se apropió de Dios. Él dijo: Dios mío, fortaleza mía, y además en Él confiaré. La duda en Dios es totalmente muy peligrosa. Te lleva al fracaso, te lleva a la derrota. Pero cuando tú aprendes a confiar en este Dios grande, sublime, eterno y glorioso, Él te sacará de los apuros, te sacará de la situación adversa y terrible, porque para Dios no hay nada imposible. Dios es grande y poderoso para extenderte la misericordia y sacarte de donde te encuentras. Él dijo completamente en esa seguridad, en esa fe que él tenía en Dios. Dijimos que primero se apropió de Dios, lo hizo su fortaleza y dijo: voy a confiar en Él, no dudaré jamás de Dios. Y añade: Dios es mi escudo. Y cuando habla que Dios es nuestro escudo, está hablando que Él va delante de nosotros. El escudo no está atrás. Siempre observa en toda batalla, cuando hay grandes manifestaciones en las ciudades, la policía va con sus grandes escudos y los lleva enfrente. No los carga tras sus espaldas, sino enfrente. Cualquier pedrada, cualquier dardo que aviente su enemigo, entonces pegará en ese escudo. Entonces Dios dice claramente: si te apropias de mí, yo seré tu escudo, seré tu protección. Te voy a librar de todos los peligros de la vida. Aunque vas a pasar por peligros, pero yo voy a salvarte. Esto da a entender de que también pasaremos por batallas, por dificultades, pasaremos por situaciones adversas, pero de todas las batallas y situaciones adversas, Dios nos llevará de victoria en victoria. Cuán importante es que entendamos la gracia de Dios. Cuán importante es que sepamos que Dios es totalmente grande y sublime en guardarnos y en protegernos de manera sabia, gloriosa y potente. Por eso David dice: Jehová es mi escudo y el fuerte de mi salvación es mi Dios. Él es mi alto refugio, donde yo me refugio con toda confianza. En ese refugio no tengo pánico, no estoy aterrorizado, no tengo miedo, tengo confianza, porque Él, el Todopoderoso, al cual lo hice mi Dios, es mi Salvador, es Salvador mío, y de violencia me ha librado totalmente todo el tiempo. Cuán interesante es esto. Dios protege nuestra cabeza también de toda batalla. Las batallas que a veces tenemos es batalla mental. Somos atacados por las fuerzas del mal a través de nuestra mente. Nuestra mente es sacudida constantemente con pensamientos terribles. A veces pensamientos que nos dejan hasta fríos. Pero cuando tenemos la certeza en Dios y nos paramos firmes,
sabiendo que Dios es grande, sabiendo que Dios es glorioso, sabiendo que Dios es omnipotente, entonces saldremos más que vencedores. ¿Cómo? En el Salmo 140, verso 7, dice el salmista claramente: Jehová, Señor potente, Salvador mío. El salmista confiesa con toda certeza, con toda convicción, con toda seguridad: Jehová es Señor de mi vida, es potente Salvador, potente Salvador mío. Tú pusiste cubierto mi cabeza en el día de la batalla. En otras palabras, en el día de la batalla, todo soldado necesita cargar un casco de metal, un casco de acero, para que cuando él esté frente a la batalla y sus enemigos hagan blanco de él, entonces caerán las balas no en otra parte, sino que en su cabeza. Pero el casco de protección lo librará de la muerte, lo librará del destructor, del enemigo. Y dice claro, dice este varón de Dios: tú pusiste cubierta en mi cabeza, lo hiciste en el día de la batalla. Es decir, que Dios te salvará de todo pensamiento que venga del enemigo tratando de destruirte, tratando de matarte. Entonces Dios va a proteger tu mente, tu cabeza, para que tu cabeza totalmente no sea dañada. Porque si es dañada tu cabeza, todo tu cuerpo es dañado. Pero Dios protegerá tu mente de pensamientos terribles. Por ejemplo, si el diablo te dice que tú no sirves para nada, tú puedes decir con toda certeza, cuando tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, cuando te dice que tú eres una basura y que no sirves para nada, tú puedes decirle: escrito está, Satanás. El Señor dice que yo soy especial tesoro en sus manos y que soy hecho a su imagen y a su semejanza. Y puedes decirle: yo soy la sal de la tierra. Dios me ha puesto en esa altura, en esa capacidad. Soy de utilidad para la gloria de Dios. Eso quiere decir que tienes un casco poderoso para repeler, para que vayan totalmente deslizándose todo pensamiento extraño y toda idea maligna va a ser derribada a través de la confianza que tú tienes en el Todopoderoso. Por eso el salmista dice: tú pusiste cubierto en mi cabeza en el día de la batalla. Necesitamos la cobertura en nuestra mente. La palabra de Dios es cual escudo en nuestra cabeza, es cual protección poderosa en nuestra cabeza. Debemos memorizar la palabra, no debemos dejarla tirada, no debemos dejarla abandonada, esa palabra que se empolve. Debemos leerla, debemos memorizarla, debemos creerla y obedecerla, porque si eso es, entonces hecho así, somos más que vencedores. La Santa Escritura nos dice que Dios es nuestra fortaleza. El salmista en el Salmo 128 y versículo 8 declara: Jehová es la fortaleza del pueblo, el refugio salvador de su ungido. En este interesante pasaje, el salmista declara que Jehová es la fortaleza de su pueblo. No solamente protege a un individuo o a una familia, a un matrimonio, sino que toda una población, naciones enteras, pueblos de grande muchedumbre, tiene el potencial de Dios de guardarlos en su fortaleza. Es decir, Él tiene toda la capacidad para defender naciones enteras, naciones que en verdad necesitan la ayuda de Dios y se refugian en Él, serán bendecidos, prosperados. El enemigo quedará avergonzado de manera tan especial. ¿Por qué? Porque Dios es la protección suprema sobrenatural para ellos. Cuán interesante es. Y dice el mismo salmista: Él es el refugio, el salvador de su ungido.
Si tú eres una persona ungida de parte de Dios, Él peleará por ti. Dios defenderá tu causa. Dios te llevará de victoria en victoria. Serás prosperado, serás bendecido por la gracia y por el poder de Dios. Cuán importante es. No existe otro Dios que pueda salvarnos de todas las circunstancias adversas. Solo hay uno que sí puede salvarnos. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue establecido por el Padre Celestial para que todos creamos en Él, para que todos seamos salvos, para que todos seamos prosperados, bendecidos. Por ejemplo, a través de Isaías, en el capítulo 45, versículo 21 y 22. En ese pasaje bíblico, dice Dios a su pueblo: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Es decir, si tú tienes otro Dios que no es el Dios vivo y verdadero, estás completamente fracasado con todo y los dioses que tienes en tu casa. Porque los dioses que tienes en tus casas, las imágenes, las estatuas, ninguna de ellas tiene el poder para salvar a nadie. Ni ellas solas pueden salvarse del peligro. Si el fuego viene, la destruye. Si un carro va y choca contra ellas, las hace pedazos. Eso de entender que si ellas no tienen el poder para salvarse a sí mismos, tampoco tienen el poder para salvarte a ti. Mucho menos salvar la familia o a la nación. Pero Dios dice: haced proclamar esto, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír estas cosas? ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. He hablado siglos antes para que se cumpla en el tiempo presente. Y además declara Dios: no hay más Dios que yo. En toda la eternidad no ha existido más Dios que yo. Entonces, desde que el hombre existe, no existe otro Dios poderoso. Único Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, tanto invisibles como visibles. En ese Dios te invitamos a que confíes. Él transformará toda tragedia en victoria. Toda derrota Él la va a cambiar en victoria. Toda oscuridad en luz. Toda tiniebla la va a transformar completamente en luz. Y la muerte en vida, la desesperanza en una esperanza viva y efectiva. Alabado sea Dios. Por lo tanto, Dios dice: no existe más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y por lo tanto dice a través de Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más, dice Dios. Entonces, si no existe otro Dios más que Él, entonces todos los que se cargan en las espaldas o se cargan chineados, esos dioses no tienen poder. Son simplemente imágenes, simplemente estampas. La religión no puede salvar tampoco. No puede salvar ninguna filosofía hueca y vacía. Pero Dios sí tiene todo el poder para salvar. Tiene todo el potencial para dar vida. No importa cómo te encuentres. No importa cómo te sientas. El Dios de la gloria tiene todo el poder para salvar. Además, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre lo busca de corazón, puede ser la familia, puede ser individual o puede ser toda una nación, Dios va a pelear por ellos, los va a poner en alto y los va a saber valorizar. Por ejemplo, le dice Dios a Israel: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto
No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Le dijo Dios a su pueblo: yo soy el Dios que liberto, el que los sacaré de las tierras egipcias. Los voy a llevar totalmente a las tierras prometidas, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios los sacó con mano poderosa de Egipto y los hizo pasar en el mar, en este caso en el Mar Rojo. Secó Dios el mar para pasar a ese pueblo. Les abrió una enorme carretera para que pasaran cientos y cientos de miles, tanto a pie como en bestias, en camellos, en carretas. Pasaron en seco y llegaron hasta el otro extremo en victoria. Pero Dios peleó por ellos. Se levantó el faraón con su poderoso ejército, con todos sus carros blindados, carros poderosos, hombres que habían sido entrenados para la guerra, hombres muy diestros para ser guerreros. No pudieron tocar al pueblo de Dios, porque Dios es el refugio, es la protección, es el escudo poderoso. Todos sabemos que los egipcios con el faraón quedaron hundidos como piedras en lo profundo de las aguas del mar. Pero el pueblo de Dios pasó en seco. Eso nos da totalmente la victoria. Entonces vemos lo que Dios dice: mas yo soy Jehová tu Dios. Al principio David dice: Jehová es mi Dios. Entonces cuando nos apropiamos de Dios, nos damos cuenta que somos bendecidos, prosperados, limpiados, restaurados, bendecidos en todo aspecto. Y Dios dice: mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás otro Dios, pues otro Dios fuera de mí no debes conocerlo, ni otro Salvador, sino solamente a mí. Es lo que dice Dios en su palabra. Cuando el hombre escucha esa voz de Dios y la obedece, es el hombre que será prosperado. Imagínate cuántas personas se encuentran con diferentes dioses. Algunos los cargan colgado al cuello, otros bajo el sombrero o la gorra, otros lo cargan en la bolsa del pantalón o en la cartera, pero no puede salvarlos, porque son puro engaño. El Dios todopoderoso que te estoy describiendo es el Dios que creó todas las cosas y tiene el poder para sustentarlas con el poder de su palabra. No hay nada imposible para él. Cuán interesante es que entendamos de que Dios tiene todo el potencial, pero dice Dios: no quiero que tengas otro Dios en tu casa, no quiero otro Dios en tu corazón, sino exclusivamente a mí, dice el Todopoderoso. Ahora, nuestros enemigos sabrán totalmente que Dios es nuestro Salvador cuando aprendamos a confiar en su presencia, en su poder, en su gloriosa palabra, en sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Cuando aprendamos a hacer esto, entonces nuestros enemigos sabrán de que Dios es alto, sublime y eterno. Con este tiempo que hemos visto, o mejor dicho, en este tiempo que hemos visto el ataque contra de Israel y cómo lo han atacado muchas naciones, se nos ha presentado como los misiles que han sido totalmente dirigidos a Israel, y ciertamente han sido bien dirigidos por los enemigos, pero Dios ha enviado sus ángeles, los cuales han hecho que el misil vuelva hacia arriba y explote en el espacio. ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja en el favor de los que le temen, en el favor de los que le buscan? A los que te despojaron, dice Dios, haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como vino. En otras palabras, yo pelearé contra tus enemigos que se levantaren contra ti. Los que te ven mal, los que te pisotean, los que te ultrajan, te maldicen y te hacen cuanto daño. No te vengues tú, deja toda venganza a mí. Entonces, y Dios dice:
y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre de ellos serán embriagados como vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Todos los pueblos del mundo sabrán que yo soy Dios, el protector, como hemos visto en las batallas últimamente contra Israel. Ciertamente lo han pisoteado a través de todas las clases de comunicación posible, pero Dios le ha mostrado al mundo que Dios está con ese pueblo. Es pequeño, pero la gracia de Dios está ahí. Y todo hombre, toda mujer, toda familia, toda nación que se apropia de Dios nunca será avergonzada. Ningún gobierno será avergonzado, ninguna autoridad, ningún rico, ningún pobre. Nadie será avergonzado si pone su confianza en el Dios omnipotente. Además, Dios nos salvará y nos restaurará espiritualmente y económicamente. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos dice en el libro de Isaías 60:15 y verso 16. Notemos las palabras de Dios por boca de Isaías. En vez de estar abandonada, triste, aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, le dice Dios a Israel, haré que seas una gloria eterna, haré que seas gozo de todos los siglos. Esta es la prosperidad espiritual de Dios y no es temporal. Es una prosperidad gloriosa y suprema. Ahora bien, todas las parrandas paganas que vemos en toda la faz de la tierra van a ir al fracaso si no se arrepienten. Serán totalmente arrojados al abismo, donde no hay instrumentos, donde no hay medicina, donde no hay médicos, donde no hay más clínicas, donde no habrá agua y no existe agua, sino que es puro fuego y azufre y gusano. El tormento que les espera a los hombres que abandonan a Dios y son incrédulos, blasfemos, injuriadores, van para allí. Pero los que tememos a Dios, Dios dice, en vez de estar abandonados y aborrecidos, tanto que nadie pasa por ustedes, yo haré que sean una gloria eterna. Y además haré que el gozo de todos los siglos participen ustedes, se gocen por toda la eternidad. ¿Qué Dios puede ofrecer esto? Únicamente el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Y por lo tanto, dice Dios, que nos va a bendecir también económicamente, no solamente espiritual. Y mamarás la leche de las naciones y el pecho de los reyes mamarás. Conocerás que yo soy Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Lo vas a reconocer porque no existe otro Dios que pueda prosperarte, pueda bendecirte. Aunque algunos dicen, me prosperó tal santo, me prosperó la virgencita tal. Mentiras del diablo. El que prospera es Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.